Hola, muy buenos días, bienvenidos a su programa Con Salud. Gracias por estar con nosotros una vez más en su programa que siempre busca no solamente llevarle buena información, sino que usted prevenga enfermedades y si las tiene, las detecte a tiempo. Es lo que buscamos a través de Suyapa Medios con este espacio de salud. Gracias por seguirnos por Suyapa FM Estéreo 102.1, por Suyapa TV y a través de YouTube. Les presento el tema que hemos preparado esta mañana para ustedes, así que ponga mucha atención. Estaremos hablando de los carbohidratos y grasas. Ponga atención, carbohidratos, grasas, azúcares, de eso estaremos hablando. Vamos a hacer un experimento también con mi querida invitada, la doctora Joan Ferguson, médico internista del INADI. Bienvenida, muchas gracias doctora. por la invitación, licenciada. Vamos a poner en jaque a mucha gente acá, es correcto, incluyendo a su servidora. Ya más adelante ustedes van a saber de qué se trata, pero antes les invito para que se comuniquen con nosotras al 2257-1704 o nos manden un mensaje al 9902-9571. Bien, doctora, carbohidratos, grasas y azúcares. Todos importantes, pero el exceso de los tres puede ser una mezcla explosiva. Bueno, el objetivo del programa hoy prácticamente es una extensión del tema que tocamos en la charla anterior que mencionamos del síndrome metabólico. Recordemos que el síndrome metabólico tenía 5 componentes, que era aquel paciente que ya tiene alterados sus niveles de presión arterial, vamos a realizar tomas de presión arterial, niveles de glucosa alterada, aquel paciente de que tiene alteraciones en sus niveles de grasa, colesterol y triglicéridos, y un paciente que tiene una cintura, en el caso de las mujeres, por arriba de 80 centímetros y en el hombre por arriba de 88 centímetros. Entonces, escogimos este tema porque es importante educar a la población, no solo al paciente diabético, sino a la población en general en la importancia de la alimentación y de conocer dos grupos de alimentos, los carbohidratos y las grasas, para hacer buenas modificaciones y eficaces que les permitan controlarse al paciente. Y las vamos a conocer durante la hora, doctora, pero tenemos un video introductorio para que usted se oriente de mejor manera y también se anime a llamarnos a los números que hemos habilitado en el estudio. Mantener bajo control los niveles de azúcar en la sangre significa cuidar lo que comes y tomar medicamentos, como la insulina, si es que lo necesitas. Es probable que el médico también te haya mencionado que debes controlar cuántos carbohidratos comer, pero ¿qué son exactamente los carbohidratos y cómo afectan el nivel de azúcar en la sangre? Los alimentos que comemos contienen nutrientes que nos proporcionan energía y otras cosas que el cuerpo necesita. Una de ellas son los carbohidratos. Las personas con diabetes tienen problemas con la insulina. Esta puede hacer subir los niveles de azúcar en la sangre. En las personas que tienen diabetes tipo 1, el páncreas pierde la capacidad de generar insulina. En las personas con diabetes tipo 2, el cuerpo no puede responder normalmente a la insulina que genera. Por eso, hoy en su programa Con Salud, le damos más detalles. Bueno, de eso estaremos hablando. Es interesante porque muchas veces cuando usted de repente es diagnosticado como prediabético o diabético, le dicen, tiene que evitar el consumo excesivo de carbohidratos. Ojo con esto, no le dicen, deje los carbohidratos, porque los carbohidratos son importantes. Sin embargo, el exceso de carbohidratos en nuestra alimentación hace que haya picos elevados de glucosa en sangre, y esto estaremos hablando. Todo se convierte en glucosa en el cuerpo, no solamente el exceso de azúcar, la azúcar en sí sola, todo se convierte en exceso de glucosa y de eso estaremos hablando. Pero vamos a hacer un experimento y vamos a participar de él varios compañeros, inclusive su servidora. Estaremos hablando o estaremos haciendo la prueba de medición de glucosa. Yo ya comí más o menos a eso de las 6:30, 6:40 de la mañana. Han pasado ya varias horas, ¿verdad, doctora? Perfecto. En cuanto, según el cálculo, ¿en cuánto debería estar, doctora Joan, en mi azúcar a esta hora en sangre? Es muy importante. En primer lugar, debemos definir cuáles son los valores normales en un paciente que no es diabético.
Lo ideal cuando deseamos realizar pruebas de escrutinio en busca de diabetes, debemos realizar pruebas con glucosas en ayuno tomadas en laboratorios certificados. Lo ideal son 8 horas de ayuno. Ahora, el valor normal de glucosa con 8 horas de ayuno es de 70 a 99 miligramos sobre decilitro. Eso es lo normal. En la categoría de prediabetes se encuentra aquel paciente que tiene una glucosa en ayuno entre 100 a 125 miligramos sobre decilitro, y es diabético aquel paciente que tiene mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro. Es muy importante que la población sepa estos valores, los pueda anotar y tener presentes, porque el paciente puede realizarse ese examen y al encontrarse alterado y presentar los síntomas de la enfermedad, pues se puede iniciar un manejo de una forma oportuna o más precoz. La glucometría no es el examen más confiable para hacer el diagnóstico, eso es importante que lo sepa la población, pero muchas veces es el único recurso que tenemos al alcance, entonces sí se puede utilizar para realizar las pruebas. Es más, en lo personal siempre les recomiendo a los pacientes, aquí tenemos un glucómetro, que siempre tengan un glucómetro en casa. En teoría, todo paciente diabético debería tener su glucómetro para poderse realizar los monitoreos. Lo ideal es que el paciente se realice sus monitoreos en ayuno y después de cada tiempo de comida. ¿Por qué? Porque por lo general la glucometría que usted se realiza en ayuno, muy temprano por la mañana, solo nos da un indicativo de cómo anduvimos el día anterior, para ser más específicos, la cena. Entonces algunos pacientitos hacen dieta el día anterior de la glucometría y el examen sale completamente normal. Entonces es una prueba que de cierta manera puede ser no confiable por la manipulación. Hay que recordar algo bien importante, que la prueba más específica en nuestro medio para saber si un paciente diabético está controlado o no es la hemoglobina glicosilada o glicohemoglobina, porque nos da un promedio de 3 meses de cómo ha estado el control metabólico de un paciente diabético. Muy bien, doctora. Bueno, entonces yo ya comí, más o menos fue hace unas 2 horas y media, casi 3 horas. A esta altura, ¿se podría alterar mi glucometría por la comida que yo tuve? Una persona sana, en teoría, nuestro organismo produce suficiente cantidad de insulina para poder suplir las necesidades de acuerdo a la ingesta calórica que tuvimos. ¿Ok? Entonces, no esperaría de que estuviera una glucosa alterada después de los alimentos que usted ingirió por no ser diabética. Es bien importante, más adelante se les va a proyectar una imagen, porque uno de los objetivos que tenemos es que conozcamos qué bebidas realmente no son saludables, no solo en el diabético, sino que también en la población en general. Bueno, pues entonces, la prueba que vamos a realizar, porque ya habrán observado que tenemos aquí un bebida no saludable en el estudio. Oscuro, entonces, acá. El objetivo de la prueba es, vamos a realizar una glucometría antes para ver cuál es su glucometría inicial, y unos minutos posteriormente de la ingesta de esta bebida carbonatada vamos a hacer una glucometría control. El objetivo de esta prueba es que demostremos que no solo en el paciente diabético produce elevaciones bruscas de los niveles de azúcar o de glucosa en un paciente. Pues aquí pongo ya la mano, doctora. Ok, entonces vamos a proceder a realizar la prueba. Realmente la glucometría es una prueba que no ocasiona ningún dolor ni ninguna molestia en el paciente. Ya existen este tipo de aparatitos en los cuales pues uno puede medir la intensidad con que se va a producir el pinchazo en el paciente, entonces no ocasiona dolor, porque muchas veces el paciente tiene el aparato pero no lo utiliza por temor al dolor, pero realmente que bien utilizado el aparato no debería ocasionar ninguna molestia en el paciente. Si un paciente... Estas son reemplazables, doctora. Se cambian, sí, esta debe utilizarse, eso es bien importante, porque las lancetitas, incluso las tiras, son para una sola vez. Incluso los pacientes que están con insulina deben utilizar las jeringas una sola vez. Es decir, o sea, esto se descarta, se utiliza una sola vez. Sin importar que sea únicamente de uso personal, que solo sea para mí. Debe ser de una sola vez. Una sola vez debe ser el uso. Entonces, es muy importante que el paciente diabético... Acá le tienen miedo a las jeringas, ya estoy viendo, a las agujas. No, le tienen que tener miedo a la diabetes. Que no voy a desmayar, dice aquí mi productor Epifanio. No voy a desmayar. No, para nada.
Entonces es bien importante porque este aparatito permite que cuando se realice la prueba, la molestia es mínima realmente y debe saberse tomar en la zona lateral del dedito, eso ocasiona menor molestia. Por ejemplo, un paciente ya con el diagnóstico de diabetes, en teoría, debe realizarse su glucometría por lo menos el día de la consulta, que acuden con su médico. Idealmente deberían acudir con una glucometría en ayuno para ver cómo andamos ese día. En ayuno las metas en un paciente diabético es de 80 a 130 miligramos sobre decilitro. Un paciente que está bien compensado. Pero a veces el paciente no pudo mantener el ayuno y entonces creen que ya no se pueden tomar la prueba. Sí se la pueden tomar porque la prueba, la meta, después de comer o postprandial, como se le llama, es de 140 a 180 miligramos sobre decilitro en un paciente diabético, ¿verdad? Entonces es bien importante. También el paciente debe estar educado. La prueba no se la debe estar realizando a cada momento. En teoría deberíamos utilizarla. Présteme su manito. Limpiamos un poco el algodón, no debe estar muy humedecido en cuanto a la cantidad de alcohol, solo limpiamos la zona. Entonces. Y el pinchazo. Ni se siente. No se siente. Entonces vamos a tomar la pruebita. Ahí está, gracias, doctora. Eso es todo, vamos a esperar el resultado, a ver si nos asustamos a la licenciada. Vamos a ver, ya, solo veo el resultado y vamos a la pausa, querido Epi. Tiene 82 miligramos sobre decilitro de glucometría. Eso está completamente normal, esto es antes. Entonces la prueba que vamos a realizar, la licenciada va a tomar esta bebida carbonatada y vamos a hacer una glucometría posterior unos minutos después para que veamos que aún en un paciente no diabético, este tipo de bebidas que no son saludables y que no tienen indicación en nadie, sube los niveles de glucosa en un paciente. ¿Cuánto debo tomar, doctora? ¿Todo? Puede tomar todo el vaso, no hay ningún problema. A mí eso no me gusta, la verdad. Entonces la glucometría inicial fue 82 miligramos sobre decilitro. Vamos a hacer una control unos minutos después de que haya Vamos a probar, al regreso de la pausa vamos a probar, ya vieron 82, o sea que estoy bien, pero al regreso vamos a ver si me altera el nivel de azúcar en sangre. Regresamos en un momento, no nos cambie. Con nosotras, con su servidora Suani Aguirre y la doctora Joan Ferguson, médico internista del INADI. Hemos en la pausa realizado una especie de experimento donde la doctora ha realizado las glucometrías, sin embargo los resultados han ido variando, ¿verdad? Así es. No todos han sido iguales, porque alguien podría decir, no, es que el aparato está alterado y por eso a una persona le sale más, a otra le sale menos, pero varía de acuerdo a la persona. Algunas personas dijeron, sí, yo acabo de comer hace un rato, yo comí hace dos o 3 horas, y entonces fueron dando los resultados. Pero ahora, ¿cuánto tiempo más o menos estimamos que haya pasado, Epi, en la pausa? 4 minutos. 4 minutos es suficiente para saber si... Esperemos un poquito más. Sí, vamos a esperar un poquito más. Yo me terminé ya la gaseosa, que era un vaso pequeño. Yo creo que nos tomamos más de esto, ¿verdad? Sí. Nos tomamos más de esto cuando nosotros consumimos estas bebidas carbonatadas. No importa el color, a veces decimos, no, solo el refresco oscuro es el más malo. No, los refrescos claros, los refrescos de otro color, naranja, cualquiera que sea el color, contienen altos niveles de azúcar, o sea que nos realmente deben eliminarse totalmente de la dieta de cualquier individuo, no solo del paciente diabético. Si bien es cierto, trae mayores complicaciones el consumo de este tipo de bebidas porque no entran ni siquiera en categoría de alimentos. Entonces, estas bebidas realmente deben eliminarse total y absolutamente en el paciente diabético, si realmente nosotros deseamos el control metabólico en un individuo.
Es importante enfatizar, y repito nuevamente, la glucometría no es la prueba más confiable para hacer diagnóstico de la enfermedad, ni para realizar el control metabólico regular de un paciente. Las pruebas más confiables son las que se realizan en laboratorios, idealmente en ayuno de 8 horas y que el laboratorio sea certificado. Sin embargo, la glucometría sí nos da un parámetro de cómo se encuentra un paciente. Entonces recordemos, por ejemplo, en un paciente diabético, en ayuno sus glucosas deben andar entre 80 a 130 miligramos sobre decilitro si se la realiza en ayuno la prueba. Si se la realiza después de comer o 2 horas postprandial, debe andar en un rango entre 140 a 180 miligramos sobre decilitro, aquel paciente que está bien controlado. Esas pruebas son para un día en particular, pero si realmente deseamos definir el control metabólico de un diabético en un promedio de 3 meses, es la hemoglobina glicosilada, porque nos da un promedio de desayunos, almuerzos, cenas. Nos indica cómo y por 3 meses. Entonces, un paciente diabético que no ha tenido mayores complicaciones o un paciente diabético que es joven, la meta es que esa hemoglobina glicosilada se encuentre en 7%, esa es la meta. Ahora, en un paciente que ya ha tenido complicaciones. 7% hemoglobina glicosilada en un paciente diabético ya diagnosticado. Exactamente, esa es la meta. 7%. Con tratamiento, dieta y ejercicio. Ahora, ya un paciente diabético que ha tenido complicaciones, como cuáles, que ha tenido infarto agudo de miocardio, que tiene secuelas de un evento cerebrovascular o conocido como derrame cerebral, entonces ya las metas, si bien es cierto, deben estar lo más cercanas a las metas, no son tan estrictas, porque es un paciente de que no deseamos que esté en la meta del 7% a expensas de estar haciendo hipoglicemias o bajones de azúcar. Entonces preferimos que el paciente esté lo más cercano a ese 7%, pero podemos aceptar hasta un 7.5%. Ahora, ya en un paciente más frágil, ¿a qué me refiero a un paciente frágil? Que es la mayoría de nuestros pacientes de la tercera edad, 60 años por encima, entonces podemos ser un poquitito más flexibles. Dependiendo del caso del paciente, podemos aceptar hasta un 8%, pero por eso las metas se individualizan en el paciente, y el paciente cuando acude a su consulta, uno le debe definir las metas a cada paciente. Su meta de peso es su meta de presión arterial es esta, su meta de hemoglobina glicosilada es tanto. O sea, hay que definirle metas al paciente, porque entonces eso hace que avancemos en la consulta. Porque si prácticamente no realizamos exámenes de laboratorio en un paciente diabético, se vuelve una receta de cocina y el paciente prácticamente va a cada consulta y va con las mismas prescripciones o recetas después de cada consulta. El tratamiento de la diabetes y sus demás enfermedades acompañantes o comorbilidades debe estar en movimiento, es constante. Lo ideal es que el tratamiento, en la medida de lo posible, se vayan reduciendo números de medicamentos, no que le estemos agregando más al paciente. Fíjese que eso es importante, doctora, perdón que la interrumpa, pero antes quiero mencionar los números y luego hablo esto. 2257-1704 y 9902-9571 para sus mensajes. Que muchas veces la persona dice, bueno, voy a tomarme una ración doble de pastilla, llámese metformina, llámese el nombre que quiera, o voy a subir la cantidad de insulina que me administro. Esto, ¿qué es lo que viene a hacer en la persona cuando la persona se automedica o se da una dosis más alta? Realmente esto puede llevar a muchísimas complicaciones al paciente, porque si un paciente ya tiene definida su dosis de insulina basal, es decir, la insulina más importante que usted se administra al día, lo ideal es mantener esa dosis. Cuando un paciente se aplica más de la dosis sin revisar un monitoreo de 24 horas, entonces el paciente se predispone a presentar hipoglicemias o bajones de azúcar, es decir, cuando el paciente tiene menos de 70 miligramos sobre decilitro. O sea, recordemos que exactamente, si bien es cierto, el aplicarse mayor dosis de insulina se puede traducir que este paciente pueda tener una hipoglicemia o un bajón de azúcar, porque el aumentar dosis, o sea, debe ser algo que se debe realizar con extremada delicadeza, no solo es de aumentar 2, 4, 10 unidades dependiendo de el pedazo de pastel que me comí o la cantidad de bebida carbonatada que consumí. Hay que tener mucha precaución, por eso en algunos pacientes se utilizan insulinas después de comer, pero
eso se define también en cada paciente, porque hay pacientes que se pueden controlar muy bien con una insulina basal que se utilice todo el día, pero hay pacientes que necesitan inyecciones después de cada uno de los tiempos de comida. Pero el tratamiento es individualizado en cada paciente diabético. Sí. Entonces es inapropiado que un paciente se aumente sus dosis de insulina solo porque tuvo una ingesta desproporcionada. Lo ideal es, siempre recuerden que el mejor medicamento para un paciente diabético va a ser la dieta y la mejor bebida el consumo de agua. Entonces es bien importante que si usted cometió un pecadito, por decirlo de cierta manera, lo más apropiado es continuar su tratamiento. Si está con una insulina después de las comidas, generalmente uno le explica al paciente que dependiendo de la glucometría que aparece después de esa comida es la cantidad de insulina rápida que se va a aplicar, pero no aumentarse de forma indiscriminada la dosis o tomar más dosis de metformina. Eso es un error terrible y lastimosamente bastante común. Sí, doctora, bueno, tenemos en pantalla, pero usted que nos escucha por la radio, se lo describo, una imagen donde se muestra qué pesa más, la manzana o qué me como, la manzana o las donitas. Las donas, en el caso de esto que es carbohidrato, ¿verdad? Tiene grasa y tiene azúcar, tiene los tres componentes. Bueno, ¿por qué eleva tanto esto y tan rápido? Bueno, en primer lugar, en sangre? El paciente debe saber, y eso es algo que me gusta mucho en el Instituto Nacional del Diabético, si bien es cierto, debe tener la consulta especializada cada 3 meses de forma ideal, aunque a veces el paciente lo tome como algo tedioso o pérdida de tiempo, la consulta con el especialista en nutrición tiene mucha importancia. Es tan importante como la cita con el médico especialista que lleva su control de la diabetes. ¿Por qué? Porque el nutricionista es el especialista capacitado en educar al paciente, en hacer la mejor dieta posible. Realmente cuando se remite el nutricionista no es porque se le van a quitar alimentos al paciente, sino que se le va a educar. Un plato saludable en un paciente diabético incluye carbohidratos, o sea, el carbohidrato y el azúcar no está prohibido en el paciente diabético. Lo que se hace es que se reduce cantidad. Entonces, un buen plato saludable es aquel que incluye un buen porcentaje de vegetales, las proteínas que son indispensables. Proteínas me refiero a las carnes, no están prohibidas en el paciente diabético, pero idealmente es la carne blanca, el pollo o el pescado, y sí se puede utilizar carbohidratos. La tortilla es un enemigo bien frecuente del paciente diabético, no está prohibida, pero usted debe reducirlas a 1 o 2 tortillas, y si las puede eliminar de la dieta, mucho mejor, porque la tortilla contiene carbohidrato, el carbohidrato es azúcar. Si usted abusa, consume más de la cantidad permitida en un paciente diabético, va a ser bien difícil el control metabólico de la enfermedad. Recordemos que si un diabético no está dentro de meta y no está controlado, entonces las complicaciones aparecen de forma más temprana. Doctora, voy a hacer bueno, tenemos una llamada, me dice Epi, vamos a recibir la llamada de la persona. Alguien se dirá, pero bueno, ¿en qué momento le van a tomar la glucosa, Sonia? A ver si verdaderamente le subió el refresco de la gaseosa, le sube el nivel de azúcar. Al regreso de la pausa vamos a mostrárselos para que ustedes vean que si causa o no causa un efecto en una persona que aparentemente, soy yo, su servidora, no tiene niveles de azúcar alterados a pesar que ya comí. Tenemos una llamada. Muy buenos días, Suyapa, adelante. Buenos días. Fíjense que quiero hacerle una pregunta con el tema que están tocando hoy. Mi mamá es diabética hace 10, 12 años. Ella está como un mes, le recetaron insulina. Le pongo 20 unidades por la mañana nada más, pero las glucometrías, cuando se las tomo, son de 400, 457, 600. Sí, y se la tomo después de que ella come y son de 450, 457. ¿Qué puedo hacer con la comida o algo que me... Gracias, Suyapa. Bueno, es varias preguntas en una, pero va a servir para educar. Sí. Bueno, en primer lugar, no nos dijo exactamente qué insulina, pero asumo que es insulina NPH, que es la que se utiliza en el sistema público. La insulina NPH es una insulina de que por su efecto metabólico el paciente requiere de 2 aplicaciones en el día.
Por lo general, cuando se le insuliniza o se inicia al paciente, se inicia con una inyección al día. Entonces, idealmente, al paciente que se le insuliniza debe acudir a consulta una semana después para verificar cómo andan esas glucometrías y poder prescribir la inyección de la noche. En el mercado sí existen insulinas de acción prolongada que permiten que el paciente se inyecte una sola vez, pero si es realmente insulina NPH la que está utilizando, la paciente requiere 2 inyecciones, porque el máximo efecto lo va a alcanzar hasta 12 horas. Entonces esas 20 inyecciones, esas 20 unidades que ella se está inyectando, desconozco si en la mañana o en la noche. Creo que en la mañana, 12 horas va a ser el máximo efecto, entonces realmente el paciente requiere inyectarse mañana y noche. Hay condiciones especiales en las que se deja una sola vez al día, cuando el paciente ya tiene fallo de deterioro renal u otras condiciones, no sé si es el caso de la paciente. Realmente la paciente con esas glucometrías tan elevadas necesita aplicación de inyección en la mañana y en la noche. Sí le recomendaría que acuda a consulta para que se le pueda hacer esa modificación de las inyecciones. Obviamente la dieta es bien importante, pero con esos niveles tan altos de glucosa, mencionamos que el máximo en ayunas hasta 130 y después de comer el máximo es 180, y ambas ella está mencionando que están por encima de 300, necesitan más dosis de insulina. Voy a hacer una pausa, doctora. Al regreso seguimos con esto, vamos a mostrar cómo sale mi resultado, mostraremos también todos los detalles de esto, y al regresar de la pausa también hablaremos de un alimento muy importante que no debe faltar en la dieta del paciente diabético. Ya volvemos. Continúa con nosotros en su programa Con Salud. Hoy estamos hablando de las grasas, los carbohidratos y los azúcares, sobre todo la alimentación o la dieta del paciente diabético. Pero hablando de alimentación, y hace poco nos llamaban, le vamos a mostrar un alimento que es sumamente importante, que debe estar en la dieta del paciente diabético. Me refiero a la lechuga. Hoy le estaremos hablando sobre la lechuga y le daremos 5 beneficios. La lechuga es rica en vitaminas y minerales como la vitamina A, C, K, B1, B2 y B3. Además, en lo que respecta a los minerales, su consumo es una manera fácil de aportar magnesio y calcio a su dieta. Dentro de sus beneficios, mejora el aparato respiratorio. Las personas con problemas en el aparato respiratorio, como el asma, bronquitis y tos, pueden consumir el jugo de lechuga. Mejora los problemas oculares. Para los ojos cansados y conjuntivitis podemos aplicar lechuga en forma de colirio. Mejora el olor de las axilas y los pies. Un truco muy bueno para la gente que quiere evitar el mal olor en los pies y axilas es aplicar jugo de lechuga en dichas partes. Combate el insomnio. Consumir la lechuga ayuda a calmar el sistema nervioso, por lo que combate el insomnio. Mejora el dolor premenstrual. Consumir la lechuga ayuda a disminuir los dolores premenstruales. Para que surja efecto, esta cura se recomienda tomar infusiones de lechuga. La lechuga es muy recomendada para las personas que están a dieta. Por eso es muy importante que usted se atreva a consumirla y ponerla en esos complementos ideales de sus comidas. Muy bien, ahora vamos a lo que dijimos. ¿Cómo sale el resultado? Después de haberme tomado la gaseosa, fue un vaso más o menos mediano. Yo creo que no fue tanto, pero vamos a ver cómo sale, si altera o no mi nivel de glucosa en sangre, ¿verdad? Haberme tomado una bebida carbonatada que contiene un alto nivel de azúcar. Y en la prueba hicimos a varios compañeros, como les había dicho anteriormente, y uno de ellos salió elevado. Ahí está el video, ya lo vamos a mostrar más adelante, no se va a ver la persona, ¿verdad? ¿Quién fue? Pero sí se va a ver. Aquí vamos con el pulloncito. Ay, dicen por allá, si no duele. No duele. Ahí estamos. Esta no es una prueba diagnóstico de diabetes, es importante que lo sepamos, es únicamente una medición que nos indica de cómo podríamos andar. Si les recuerdo, yo salió error, muy bien, vamos a repetirla. No importa, este dedito tiene sangre para dar. No, y es importante que eduquemos, que los pacientes sepan que no ocasiona dolor, porque muchas veces por temor el paciente realmente no se quiere realizar la pruebita.
Si en casa causa error, hay que volver a repetir el test. Hay que repetirla. Hay que recordar que también los aparatos deben estar certificados, que se les debe estar cambiando la batería. Repito nuevamente, la prueba más confiable es acudir al laboratorio con 8 horas de ayuno a realizarse los exámenes. Muy bien, ahí está. Ahí está. Ahí está, aquí tengo algodoncito. Ahí está, tenemos algodoncito para estar. Vamos a ver, ya se va a mostrar el resultado y en cuánto salió. 131. Pongan, aquí enfóquenme ahí, muy bien, Nelsito, ahí enfoquemos a la doctora. Y eso 131. en una persona no diabética. Si recuerdan, yo estaba en 88, si no me equivoco. 82 dice Epifanio 82. Y subió a 131 al tomarme la gaseosa. 49 miligramos sobre decilitro subió. Sin diabética, diagnosticada. Imagínense que salió normal. Exactamente. Muy bien. Entonces, en un diabético se ha observado de que produce una elevación brusca, alta y corta. Entonces el paciente, por ejemplo, cuando hace hipoglicemias o bajones de azúcar, utilizan como primer recurso tomar bebidas carbonatadas y eso es un error muy grave porque si bien es cierto va a subir los niveles de glucosa de forma rápida, después la caída es correcto. Mal. Entonces lleva al paciente de hipoglicemia, de bajón de azúcar a niveles elevadísimos y después una nueva caída, entonces trae más complicaciones. Terrible, doctora. Hago un pequeño paréntesis, tenemos una importante información con Delia Arita que se encuentra en otro punto de la ciudad. Muy buenos días, Delia. Buenos días, gracias. Efectivamente, retomando el tema de esta enfermedad, lo que es el coronavirus, que todavía no se encuentra en el país. Sin embargo, se están tomando algunas medidas de prevención para poder hacerle frente a esta enfermedad que, como han señalado las autoridades de salud, pues es cuestión de tiempo para que ingrese al país porque ya se encuentra en países vecinos. Pero la doctora Elsa Palau, que es infectóloga, nos habla de también cuáles son esas medidas que se deben implementar y también pues cuál debe ser esa atención médica dentro de los centros hospitalarios. Necesitan generalmente de unidades de cuidados intensivos y nosotros tenemos poquitas unidades y las que tenemos ya están ocupadas por pacientes de otras enfermedades. Hay que reforzar esas acciones entonces, doctor. Por supuesto, y hay que volar y hay que hacerlo ya, ¿verdad? Porque no hay manera que nosotros vayamos a impedir que el coronavirus llegue al país. O sea, si está en México, si está en Ecuador, si está en Dominicana. ¿Quién controla el paso migratorio entre México y Guatemala y entre Guatemala y Honduras? Sobre todo los puntos ciegos de la frontera. ¿Quién los puede controlar? Entonces, sería ilógico que pensáramos que nosotros no vamos a tener el problema. Es mejor ser realistas y prepararnos para lo que Eso es parte de lo que nos manifestaba la doctora Palau refiriéndose a este importante tema y cuáles son estas medidas que debemos de mantener y estar conscientes también toda la población, tanto en nuestros centros de trabajo como en las escuelas, en todo lugar público donde nos encontremos. Y lo más importante es no caer en pánico, Suani, porque justamente para recordarles, la semana pasada en algunas farmacias ya estaban agotadas las mascarillas porque las personas pues han caído como en este temor colectivo y han ido pues a comprar y abastecerse de estas mascarillas que han sido recomendadas para las personas que presenten cuadros gripales o para quienes ya se encuentren con la enfermedad. Con este informe yo retorno con usted. Gracias, Delia. Lo importante es que no perdamos la calma, que tengamos conciencia que hay también otras situaciones que están cobrando la vida de hondureños, como el caso del dengue, y hacemos caso omiso a todas las instrucciones que se dan. Pongamos un poco más de interés también en las situaciones que se presentan y el lavado de manos y todas esas cosas es lo más importante. Vamos a mostrar en pantalla el video de uno de nuestros compañeros que se realizó la prueba. Varios se la realizaron, en todo se vio diferente, alterada. Según la doctora, los niveles de ellos estaban en el rango normal, pero uno de nuestros compañeros al realizarse la prueba le sale en una cantidad que ustedes ya van a ver ahí, pero quiero hacer la pregunta mientras vemos el video, doctora. Tengo 47 años y tengo la glucosa de 110, hemoglobina glicosilada, la hemoglobina de 10.6. Miren ahí, 311 le salió al compañero, 311. Él comió hace más o menos 3 horas, pero es un nivel demasiado elevado
su cuerpo debería tener la capacidad de poder depurar ese exceso de azúcar. Pero antes de eso, doctora, que usted nos hable del compañero, vamos a hablar de estos 10.6, se hizo el examen de orina y le sale 20 por campo, le duele y le arde mucho debajo de la costilla al lado derecho, siente ardor por dentro. ¿Qué le recomienda? Bueno, en primer lugar, recordemos que la prueba más específica para saber si está controlado un paciente diabético o no es la hemoglobina glicosilada. 10.6 la meta idealmente es 7%, tiene 10.7. Quiere decir que en los últimos 3 meses han andado rondando entre los 250 a 300 miligramos sobre decilitro de glucosa, es decir, que sí de azúcar. Diabético. No hay duda que es diabético. Sí. El diagnóstico se hace con 6.5% de hemoglobina glicosilada. Ahora, número 2. En la medida que un paciente diabético está controlado, las infecciones van a ocurrir con menos frecuencia. Un diabético que no está controlado o descompensado, las infecciones son más frecuentes, sobre todo las infecciones urinarias. En el caso de las mujeres, las infecciones vaginales son con mayor frecuencia en el paciente que está descompensado. Entonces, si bien es cierto, la infección urinaria es capaz de descompensar la enfermedad y llevarlo a complicaciones agudas que requieran hospitalización en el paciente diabético, lo primero es el control de la enfermedad, porque si un paciente diabético, en primer lugar, no está diagnosticado con 10.7 de glicosilada, no hay duda que un paciente es diabético. Número 2, no está controlado, es decir, no tiene buen tratamiento farmacológico, dieta y ejercicio, las infecciones van a ser más frecuentes y la descompensación o las complicaciones se van a dar más pronto en el paciente. Entonces sí requiere una consulta especializada de forma pronta a este paciente. En realidad. Doctora, 310 en el compañero indica que hay una alerta. ¿Qué tipo de exámenes debe hacerse con esta medición prematura? Reitero, la glucometría no es el examen más específico para hacer el diagnóstico, pero realmente nos da una idea de que nuestra glucosa o azúcar está alterada. Entonces, si una glucometría está alterada en un paciente, lo ideal es que realice una glucosa en ayuno de por lo menos 8 horas. Existen otras pruebas como por ejemplo la hemoglobina glicosilada, existe la curva de tolerancia oral a la glucosa y existe una glucosa al azar, es decir, que se le toma al paciente aunque no ande en ayuno y si está por encima de 200, ese paciente es diabético. Entonces son 4 pruebas que se pueden realizar en exámenes de laboratorio. Con 2 pruebas que se realicen y que los valores estén alterados, hacemos el diagnóstico. Bien, doctora, pues hemos llegado al final. Gracias por haberme acompañado. A la orden, licenciada. Voy a hacerte, otro día vamos a hacer una prueba con la que no contiene azúcar, aparentemente 0 azúcar. Mismo sabor y nada de azúcar. Vamos a ver si funciona o no. Lo podemos hacer conmigo, con otra persona que no tenga ninguna alteración en su glucosa. Gracias, doctora, por haberme acompañado. Qué gusto. A todos ustedes que estén bien, ya vieron la prueba. Pues bueno, su servidora salió con una cantidad baja y luego se vio elevada, arriba de 100. Imagínense, un pequeño, bueno, no, ni siquiera estaba ahí, en un pequeño vaso de gaseosa que contiene alto nivel de azúcar. Gracias por haberme acompañado. Recuerde, el programa puede verlo en repetición a las 11 de la noche por Suyapa TV y mañana, si Dios lo permite, los espero a las 10 en punto por Suyapa FM Estéreo, Suyapa TV y a través de YouTube. Hasta pronto.